Y pues bienvenidos a esta primer mesa del día de hoy, que se llama, es Mesa Redonda, la cuestión palestina a través del genocidio en Gaza. Voy a presentar a todos los ponentes para después ya dejarlos hablar libremente. Nos acompaña Daniel Maldonado Juárez, que es licenciado en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es maestro en estudios de África y Asia, con especialidad en Medio Oriente por el Centro de Estudios de Asia y África del Colme, y actualmente se encuentra adscrito al programa de doctorado de la misma institución. Es miembro de la Coordinación para Asia y África del Centro de Estudios Islámicos Árabes y Persas, doctor Osvaldo A. Machado Mouret. También nos acompaña ella a distancia, la maestra Larisa Alejandra Rosales, es maestra en Derechos Humanos y Acción Humanitaria por la Universidad de Sciences Po París y licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas en Puebla, graduándose con un summa cum laude en ambos grados. En sus disertaciones ha cuestionado la relevancia del derecho internacional para combatir la violencia de género en México. También ha hecho investigación sobre movilidad humana y teorías decoloniales. Actualmente trabaja como consultora independiente para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Telma Mariana Morán Pérez es estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad de las Américas Puebla, con especial interés en el Medio Oriente, cambio climático y género. En 2020 destacó por su tesina sobre las acciones de la ONU en los conflictos saharaui y Palestina-Israel. Colaboró con la maestra Dolores Marín en el artículo Silencio Internacional, el genocidio en Gaza y la complicidad occidental para BDS México. Además, ha trabajado con Amnistía Internacional y BDS México en la difusión digital de la situación palestina a través de su labor. A través de su labor como fotógrafa documental. Y finalmente, la doctora Dolores Patricia Marín es maestra en estudios de Asia y África con especialidad en Medio Oriente por el Colmex, especialista en estudios de género y licenciada en Relaciones Internacionales por la UAP. Ha participado en congresos organizados por ALDA, ALADA, AMEI, entre otros. Investiga temas relacionados con política y movimientos sociales en Irán y Palestina, así como pedagogías feministas y decoloniales. Actualmente es profesora de Relaciones Internacionales en la UTLAB y la UAP. Entonces, pues va a comenzar Daniel con su presentación. Listo. Bueno, muchas gracias a todos los organizadores y quienes están aquí. El título de mi ponencia es La oralidad del testimonio como aspectos vitales para documentar la operación Palaxo. Es decir, se centra justamente en este concepto de oralidad y historia. Entonces, voy a dar lectura rápida para llegar al punto concreto. En su ensayo de Colonizing Methodology, Reclaiming Memory, Palestinian Oral Histories and Memories of the Nakba, Norma Salha explica que la historiografía oficial que ha reconstruido los eventos de 1948 ha procedido con un silenciamiento sistemático de la experiencia de los palestinos que padecieron la expulsión de sus tierras y el asesinato de sus familiares, amigos o vecinos. Como respuesta, Masalha propone que la historia oral puede contribuir a contrarrestar dicho silenciamiento, el cual ha operado a través de la destrucción de evidencia documental y física principalmente. La tesis de Masalha no solo se concentra en la recuperación narrativa de los hechos que sucedieron antes, durante y después de la creación del Estado sionista, sino también en la relevancia histórica de recuperar la experiencia subjetiva. En el caso particular de los refugiados palestinos, un verdadero entendimiento de su trauma y de sus experiencias concretas de desplazamiento y exilio solo puede comenzar permitiéndoles hablar por sí mismos, recobrando sus propias experiencias y registrando sus propias historias. Fin de la cita. Subrayemos con Masalha la necesidad histórica de que los palestinos hablen por sí mismos, pues la estrategia del silenciamiento pasa por una serie de filtros que desacreditan a priori sus declaraciones. Lo anterior puede servirnos como marco para plantear la relevancia de la oralidad,
y los testimonios como base de una reconstrucción de la Operación Al-Aqsa, lanzada el 7 de octubre de 2023, y que desde su inicio fue presentada por los medios a través de una sistemática de formación, censura y silenciamiento no solo de los palestinos mismos, como se venía haciendo ya comúnmente, sino también de aquellos que quisieron cuestionar y desmontar la narrativa mediática que usa como caballito de batalla el manoseado concepto de terrorismo. Y recordemos, ¿no? También los propios israelíes, por ejemplo, los rehenes, también cuando han hablado como en disenso de la narrativa oficial del Estado, pues también han sido censurados, ¿no? Como bien ha puntualizado Luz Neihammer, la historia oral permite una comprensión más amplia del pasado inmediato y de su elaboración sociocultural como historia. Esto quiere decir que hay que reconocer que la elaboración de la narración que reconocemos como historia no solo se considera el examen de la fuente documental en la que los historiadores apoyan, sino que también hay ciertos criterios dados por el contexto social, cultural y político en los que una sociedad reconoce una narración como narración histórica. Por otro lado, la oralidad entendida como la forma de transmisión de información sobre acontecimientos y experiencias no puede ser abordada como si ofreciera un dato bruto, inmediato y objetivo. Lo que se requiere metodológicamente hablando es el análisis de la información obtenida, el entrecruzamiento de diversos testimonios y el examen de sus formatos, pues en ocasiones los testimonios orales no son simplemente resultados de una entrevista, sino también pueden tomar la forma de historias o poemas donde se manifiestan conceptos, imágenes y experiencias que se remiten a acontecimientos. Precisamente ahora en la cuestión de contexto de Al-Aqsa, pues vimos que también se utilizaban los medios digitales. En el contexto de la operación Al-Aqsa, es preciso tener en cuenta que gran parte del torrente de testimonios, tanto del lado palestino como del lado israelí, han acaecido a través del formato digital, con el cual el análisis debe tomar en cuenta la forma de presentación a través de videos, imágenes y narraciones. La prensa operó la marginalización de las voces palestinas y concedió completa credibilidad a testimonios provenientes de los israelíes, aun cuando estos no aportaron jamás evidencia que sostenía sus afirmaciones. Pero incluso en este sentido, el formato oral de la información puede ser analizado en términos de la retórica deshumanizadora que acompaña estas declaraciones, los recursos discursivos estandarizados que utiliza y la apariencia de objetividad que pretende. Por ejemplo, los videos en los que luego salen militares diciendo soy árabe y yo defiendo a Israel, como que este tipo de elaboración ya calculada puede ser justamente en este sentido por un análisis retórico, ¿no? Recordemos que no necesitamos suponer que esa retórica deshumanizadora es intencional. El testimonio oral nos ofrece la posibilidad de encontrar en las palabras de un israelí que intenta dar un sentido al acontecimiento vivido, la estructura de un significado histórico y socialmente construido. Esa retórica muchas veces emerge como parte de un discurso internalizado por medio de la educación y la cultura. En lo que se refiere a los testimonios de los palestinos, antes del 7 de octubre, ya habían algunos proyectos de historia oral en los que las experiencias y testimonios fueron recabados en Gaza, al punto de que la Universidad Islámica de Gaza tenía más bien, un centro de historia oral, desde el cual se desarrollaron varias iniciativas de esta naturaleza. Con la Operación Al-Aqsa han surgido iniciativas que buscan dar voz a los desplazados, tales como el proyecto Displacing Gaza, del Hashimi Sani Center for Palestine Studies en Malasia. Los testimonios se refieren a civiles no combatientes que se vieron afectados por los ataques y el asedio israelí. Por ejemplo, Asel al-Hawashri, de 14 años, comenta, cito, mi escuela, Wafa al-Amir, no fue perdonada por el bombardeo de la ocupación israelí. Un avión de la ocupación bombardeó la escuela y la destruyó. La ocupación no solo destruyó nuestras casas, sino también bombardeó la escuela, de donde tengo recuerdos de mis primeros pasos en la educación. Tengo hermosos recuerdos porque yo fui conocida por mi distinción académica, pero la ocupación destruyó todo lo que nos trae alegría. Mohamed Abdul-Jabbar, que vivió los acontecimientos de 1948 a los 15 años y actualmente tiene 91, señala, las fuerzas de la ocupación asaltaron la casa de mi primo Mohtar Abu Qaed en noviembre de 2023 y lo arrestó junto con muchos de sus hijos y vecinos. La ocupación usó a mi anciano primo como escudo humano. Estas escenas me recuerdan a
Las generaciones han cambiado, pero la criminal mentalidad israelí sigue siendo la misma. En este par de fragmentos que tomo precisamente de si ustedes quieren consultarlo, pueden buscarlo en internet, es un sitio justamente en línea, Displays in Gaza, donde hay una serie de testimonios precisamente. En este par de fragmentos lo que podemos encontrar es el uso de un vocabulario similar para designar a Israel, ocupación, ihtilal en árabe, una palabra que conserva el sentido invasivo de la presencia israelí en Palestina, que preserva la percepción que los palestinos tienen sobre la causa de los males que les sobreviven. Su uso es una negativa a renunciar a sus propias demandas de lo más elemental, que la existencia de Israel les niega, una vida normal en su propia tierra. Y también es indicativo que contra esta retórica de que es antisemitismo, tenemos testimonios, y pueden ustedes checar también el resto de los testimonios, no se habla de los judíos, sino es la ocupación, ¿no? O en todo caso, el Estado israelí, el ejército israelí. A propósito del formato, es necesario reconocer que lo dicho anteriormente sobre los elementos socioculturales que se ponen en juego en la elaboración de la historia puede impactar el momento de enjuiciar las fuentes, ya que puede derivar en una desestimación de lo declarado. Así, el papel que juega la poesía en la cultura occidental como una elaboración perteneciente a una élite literaria relegada al consumo de una clase educada y considerada como manifestación de alta cultura, puede colisionar con la cotidianidad de la poesía en las sociedades árabes. Para el analista occidental que ve un testimonio acompañado por un poema, o que el testimonio mismo toma la forma de un poema, puede parecer simple y sencillamente un artificio, cuyo objetivo sería connotar lo dicho y producir un efecto específico que podría no llegar a producirse con el puro testimonio. Sin embargo, la poesía en el contexto árabe implica uno de los elementos más fuertes de la formación de la memoria colectiva y de un principio de identidad socialmente desarrollado. No en balde, cuando los grandes pensadores o historiadores árabes han intentado definir a la arabidad, siempre incluyen a la poesía como parte integrante de esto. En un medio social que valora así la poesía, el poeta mismo se vuelve parte medular de la comunidad que intenta expresar su experiencia. Y esto ocurre tanto al interior del pueblo palestino como del resto de las sociedades árabes que han tratado de mostrar su solidaridad con la causa. Y por ejemplo, leo un par de versos que justamente un joven literato de Siria escribe para tratar como de documentar los asesinatos de niños, pero también nos deja en cuenta como esta idea, esta experiencia subjetiva que nos permite acceder a la historia oral, que es las impresiones o las vivencias de quienes solamente estamos observando, ¿no? Dice, es raro que morí vivo, duermo y no duermo, debido a la desgracia. Con un rifle me combate el cobarde, me asedia y aspira a mi devastación. Por- Aquí yo solamente quiero resaltar esta idea de duermo y no duermo, ¿no? Debido a la desgracia, como el impacto que implica justamente ver que uno no puede hacer nada. Termino estas notas sobre la centralidad de la oralidad, señalando que en lo que se refiere a la reconstrucción histórica de la Operación Tufán al-Aqsa, no es posible desestimar la voz misma de los participantes en la operación. En los medios actualmente resulta casi impensable dar voz a los militantes de Hamas, incluso en lo que se refiere a la propia academia. La desestimación de la información que se podía obtener de los miembros de la organización era una constante hasta hace poco. Hoy la tecnología digital ha demostrado ser una herramienta para la difusión de información que no se distribuye por los medios tradicionales, pero que por su propia naturaleza implica la apertura de nuevas posibilidades de construcción de formas de comunicación y de modelo de la información. Debido a ello, el proyecto de desarrollar una valoración de las fuentes orales que se distribuyen por medio de dichos medios digitales es uno de los retos más importantes en lo que se refiere al quehacer de los historiadores que buscan entender no solo qué pasó efectivamente, si los hechos tal y como sucedieron, sino las intenciones, objetivos y experiencias que suscitaron los acontecimientos del 7 de octubre.
En este sentido, romper con la deshumanización de los palestinos debe ir acompañado de la restitución de los aspectos experienciales y subjetivos que la oralidad puede reintegrar en el eslabonamiento de causas y consecuencia, que es propiamente el discurso histórico. Muchas gracias. Gracias. Entonces, ahora seguimos con la doctora Patricia. Eh, la presentación es esta, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ok. Gracias. Bueno, pues yo también quiero agradecer a todas las personas que están acá y pues todo el esfuerzo que implica la organización de estos espacios que pues además creo que son muy importantes en general y pues más en estos momentos, ¿sí? Bueno, a mí me gustaría hablar justamente sobre la deshumanización del pueblo palestino, pensando sobre todo en todas las narrativas y toda la retórica que se ha utilizado justo en el último año, pero una de las cosas que también vamos a mencionar es que pues no solamente es del último año, ¿no? Sino es una retórica que ya se ha utilizado, unas narrativas que ya se han utilizado anteriormente y además también contra otros pueblos, ¿no? ¿Puedes pasar? Gracias. Bueno, pues acá nada más, justo para empezar a entrar en contexto, les comparto algunos de los encabezados, ¿no? Cómo es que en este sentido, tanto los medios de comunicación como el Estado de Israel han incurrido en estas pues, narrativas que también Daniel ya mencionaba anteriormente, estas narrativas de deshumanización en contra del pueblo palestino y pues muchas veces incluso también en difundir estas noticias falsas, ¿no? Entonces, ¿le puedes pasar? Sí, gracias. Sí, es eso, ¿no? Sí. Entonces, bueno, creo que es importante partir de tres ideas. Primero, pues que este tipo de narrativas deshumanizantes, este tipo de retóricas no es un fenómeno nuevo, ¿no? Ni tampoco es un fenómeno cometido exclusivamente en contra del pueblo palestino. Justo ahorita vamos a recuperar un poco de las ideas que se utilizaron para justificar, por ejemplo, las operaciones militares en contra del Líbano, ¿no? En 2006 y que ahora también se han utilizado, ¿no? En esta nueva incursión en Líbano. Dos, que justamente en la difusión de todas estas narrativas, pues evidentemente tenemos al principal actor, que en este caso pues es el Estado de Israel, pero pues también a los medios de comunicación, a la sociedad civil, el ejemplo que mencionaba hace un momento de los colonos, ¿no? O sea, me parece muy, o sea, justo va de la mano con esto, ¿no? Porque es una sociedad civil israelí que también ha aprendido estas narrativas y ahora es funge como reproductora, ¿no? De las mismas. Y por último, pues que este tipo de narrativas son entonces el resultado de un discurso orientalista, ¿no? Y también entonces de un proceso de colonización que continúa vigente. Entonces, bueno, para eso, pues me gustaría hablar brevemente, ¿no? De qué es tanto el orientalismo, ¿no? Como, pues, cuál es la importancia de los estudios postcoloniales y principalmente de entender el proceso colonial a través de filósofos, ¿no? De filósofos y de este psiquiatra en particular, como lo es Franz Fanon. Entonces, bueno, pues en términos generales, el orientalismo, pues lo vamos a entender justo como este conjunto de ideas preconcebidas en torno a lo que se ha construido como el Oriente, ¿no? Pero no solamente ha servido para definir al Oriente como el otro, sino también históricamente sirvió para que las sociedades europeas se definieran a sí mismas, ¿no? Entonces, lo que han hecho, bueno, Edward Said, que justamente es quien se ha dedicado a estudiar el orientalismo, lo que él nos dice es que, bueno, pues este tipo de discursos se basan en la presentación de binarios y de relaciones de oposición, ¿no? Donde la construcción, la idea de Occidente se presenta con adjetivos como civilización, progreso, modernidad, democracia, ¿no? Y
a partir de estas ideas también construyen la idea de la otredad, ¿no? Que la otredad termina siendo esta definición, este concepto, o cómo nombran al Oriente, y que entonces el Oriente lo van a concebir como justo todo lo contrario a lo que es Occidente, ¿no? Es decir, atraso, salvajismo, barbarie, ¿no? Autoritarismo, como estas relaciones de oposición entre uno y el otro. Y bueno, justamente, pues Frantz Fanon, este otro teórico también sumamente importante, pues él va a analizar cuáles son todas las herramientas que se utilizan durante los procesos de colonización, y que justamente con él ahorita voy a ir como introduciendo parte de sus ideas para que vayamos viendo cómo opera, ¿no?, esta maquinaria colonial sobre Palestina. Gracias. Bueno, es importante recuperar justamente las narrativas antes de 2003, y un momento importante es justamente el plan de partición que se crea en 1947 por parte de Naciones Unidas, ¿no? Bueno, pues justamente hay varias fuentes que nos indican cómo es que cuando se crea la Comisión de Naciones Unidas, la comisión encargada para llevar a cabo este plan de partición, pues es un contexto importante el momento en el que se idea este plan de partición. Uno, porque, bueno, Naciones Unidas es una institución que para estos momentos acaba de ser creada, ¿no? Dos, la Segunda Guerra Mundial también tiene poco de haber terminado. Y tres, también es muy importante porque justamente la comisión que va a ir a ver el territorio y que va a analizar lo que está sucediendo y que va a proponer esta partición del territorio, pues es una comisión que tiene un sesgo bastante eurocéntrico, ¿no? Donde justamente ellos ya vienen con una mirada de ver que los colonos, ¿no?, sionistas que están en ese momento, pues ellos lo ven como que los lugares que están ocupando son lugares de modernidad, de modernización, mientras que ellos mismos también van a describir a los espacios habitados por la población árabe como lugares atrasados, ¿no? Entonces ya vemos cómo es que desde un inicio esta mirada eurocentrista y además orientalista está presente ya desde el plan de partición, ¿no? Y justamente otro momento importante es la operación militar que va a llevar a cabo Israel en 2006 en contra del Líbano, ¿no? Y bueno, o sea, si analizamos este momento, creo que podemos encontrar muchas coincidencias con lo que está pasando justo ahora, ¿no? También fueron acciones militares que se llevaron a cabo en contra de infraestructura civil, ¿no? Como por ejemplo aeropuertos, puentes, zonas habitacionales, edificios gubernamentales. Y justamente el argumento que utilizaba el gobierno de Israel en ese momento era que querían destruir puntos de comandancia de Hezbollah, ¿no? Pero, bueno, justo nos podemos dar cuenta, quería mencionar esto porque es una retórica que Israel ya ha utilizado anteriormente y que la vuelven a utilizar en este momento, ¿no? No menciona, o sea, Netanyahu en muchos de sus discursos no habla, ¿no?, de que evidentemente está llevando a cabo ataques civiles contra el pueblo palestino, sino su retórica siempre es contra Hezbollah, contra Hamas, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, en este sentido, este tipo de discursos pues también van a ser propagados por los propios aliados de Israel, como es el caso de Estados Unidos y como lo fue también en su momento en las operaciones militares de 2006. Y por otro lado, justamente entrando ya un poco en el terreno de la sociedad civil, vemos cómo es que estas narrativas han permeado en la misma sociedad israelí, ¿no? Hay documentales y hay entrevistas que justo se hicieron en 2017, 2019 también, donde pues los mismos colonos demuestran tener un falso y muy superficial entendimiento del Islam, ¿no? Donde se refieren al Islam, por ejemplo, como una amenaza y que ellos lo califican no solamente como una amenaza contra Israel, sino contra la humanidad. Vemos ahí un discurso sumamente orientalista.
Y ellos mismos pues también reproducen todas estas lógicas que vienen desde la educación, desde el gobierno, desde los medios de comunicación, y empieza, o sea, en sus narrativas, en lo que ellos piensan, vemos esta deshumanización al considerar que los palestinos, ellos los califican como personas con las que no puedes lidiar, con las que no puedes dialogar y que únicamente hay que sacarlos del territorio, ¿no? Entonces, vemos que este tipo de narrativas pues están sumamente presentes en la misma sociedad. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, pues justo cuál es la retórica de ocupación usada para justificar el genocidio, pues se basa en estos elementos, yo consideraría, ¿no? Que son como algunos de los más relevantes. Evidentemente en que, bueno, primero Israel dice que es un discurso que hemos visto varias veces en las noticias, ¿no? Ellos dicen que se están defendiendo eh, y mediante esa narrativa se proyectan a ellos mismos como víctimas, no como victimarios. Sin embargo, justamente el hecho importante aquí es que esta narrativa pues es evidentemente ahistórica, pues ignora el contexto en el que ocurrió todos los eventos a partir de 2023 y justamente pensar que no es a partir de 2023, ¿no? No, este tipo de discursos pues no reconocen evidentemente ni la ocupación ni la colonización y es una narrativa que ha sido aprendida y reproducida entonces por la misma ciudadanía. Y el siguiente, pues, es justamente el de la democracia, ¿no? Y esto no solamente lo utiliza el propio gobierno israelí, sino también aliados como, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos. Y le puedes pasar a la siguiente, por favor. Y en ese sentido, bueno, justo Frantz Fanon es muy agudo en este tipo de análisis, ¿no? Porque cuando él analiza los procesos de colonización, y aquí voy a leer una cita de Fanon, él dice: la burguesía colonialista, cuando advierte la imposibilidad de mantener su dominio sobre los países coloniales, decide entablar un combate en la retaguardia en el terreno de la cultura, de los valores, de las técnicas, etcétera, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que entonces se utiliza este discurso de la democracia sobre los pueblos que están, o en general como la imposición de estos valores occidentales sobre los pueblos que están siendo colonizados, también como parte de una narrativa para seguir manteniendo el control sobre estos pueblos. Y bueno, ¿le puedes regresar al anterior, por favor? Y bueno, ya solamente me gustaría concentrarme en esta idea del mal absoluto para terminar, porque justamente es otra de las cosas que nos dice Fanon, ¿no? En estas narrativas entre los colonizadores y los colonizados, se plantea siempre al pueblo o a las sociedades que están siendo colonizadas como el mal absoluto, ¿no? Como sociedades que se les califica de bárbaras, de salvajes, de irracionales, y justamente todas estas narrativas, el propósito que tienen es el de justificar la violencia que se comete en contra de ellas. ¿Le puedes? Y a la siguiente. Y bueno, justo acá tenemos otra cita de Fanon en donde él explica bastante bien esto. A veces este maniqueísmo, no, es el anterior, ahí. El colono hace del colonizado una especie de quintesencia del mal. La sociedad colonizada no solo se define como una sociedad sin valores, no le basta al colono afirmar que los valores han abandonado, o mejor aún, no han habitado jamás el mundo colonizado. El indígena es declarado impermeable a la ética, ausencia de valores, pero también negación de los valores. Es, nos atrevemos a decirlo, el enemigo de los valores, en este sentido, es el mal absoluto, ¿no? Entonces, justamente creo que es muy importante entender el contexto en el que se llevan a cabo todas estas narrativas y todas estas retóricas y entenderlo como parte de este proceso de colonización, porque, bueno, pues porque justamente es lo que se ha utilizado ya sea, o sea, en este caso, ¿no? Para alargar todos estos ataques contra el pueblo palestino ya por más de contra Gaza específicamente por más de un año, ¿no? Son parte de los argumentos que se siguen utilizando y además justamente desvían la atención de donde se necesita, ¿no? Que es
justo pensar en la liberación del pueblo palestino, ¿no? Entonces, Bueno, muchas gracias. Pues seguimos con Telma. sí, por favor. Ya está. Perdón, Larisa, sí ves la presentación de Telma, ¿verdad? Las narrativas occidentales. Sí, sí lo veo. Ok. Bueno, un gusto a todas las personas que nos acompañan hoy en esta mesa. Yo soy Telma Morán y a mí me gustaría, podríamos pasarle la siguiente. Partiendo un poco de lo que ya mis colegas han mencionado respecto a las narrativas y al peso que deberíamos de darle a lo que el pueblo palestino y las personas que están resistiendo en el territorio tendría que ser tomada en cuenta. Así que hice un pequeño cuento que se llama Aisha y la Tierra Prometida. Aisha tenía 7 años y vivía en el campo de refugiados de Jabalia, en Gaza. Para ella, el hogar eran las paredes delgadas y el techo precario que compartía con su familia. Su madre le contaba sobre la Palestina donde debería crecer, un lugar verde y lleno de vida. Pero para Aisha, Palestina era solo una palabra, una imagen borrosa que intentaba construir cada noche, mientras escuchaba los sonidos de explosiones y helicópteros a lo lejos. Su abuela le hablaba de una tierra donde las familias podían vivir sin miedo, donde el agua fluía limpia y donde los niños podían correr sin temor. Aisha no conocía esa vida, pero su abuela insistía en que algún día regresarían. Ese anhelo se convirtió en su refugio en medio del polvo y las noches sin luz. Las condiciones en Jabalia eran duras, y Aisha y sus amigos lo sabían bien. A veces no había comida suficiente para todos, y en el campo no siempre llegaba el agua. El hambre y el miedo eran sus compañeros de juegos. El sonido de una explosión era la señal de esconderse, pero también aprendieron a compartir lo poco que tenían, a inventarse juegos donde sus sueños de libertad tomaban vuelo. De vez en cuando unas personas llegaban para entregar ayuda y con ella palabras de esperanza. Les recordaban que no estaban solos, que su lucha era justa, que resistir significaba no olvidar quiénes eran. Aisha veía en esas visitas un destello de fuerza. Quería que el mundo escuchara su historia, que alguien supiera que aún en medio de tanto dolor, ella soñaba con una vida mejor. Una noche, cuando todo parecía en calma, Aisha salió a mirar las estrellas. Recordaba las palabras de su madre sobre esas personas que los ayudaban, aquellos que les enseñaban que resistir era un acto de amor hacia su tierra. Esa noche, Aisha deseó con todas sus fuerzas poder ver un día esa Palestina que su abuela le describía. Quizás, pensó, el mundo conocería lo que vivían, alguien los ayudaría. Pero esa calma se rompió repentinamente cuando el cielo se iluminó y el estruendo llenó el aire. Aisha sintió el suelo temblar y cerró los ojos, recordando las historias de su abuela, imaginando por última vez esos campos verdes y el río donde esperaba algún día jugar. Entre el caos y el polvo, la pequeña Aisha dejó este mundo sin haber conocido nunca el hogar que tanto anhelaba. Epílogo. La historia de Aisha es la historia de miles de niños en Gaza, quienes vivían y mueren soñando con un hogar al que nunca regresarán. Su deseo de paz, de un lugar seguro donde crecerán, sigue siendo un grito que espera ser escuchado. En su memoria y en la de tantas otras vidas truncadas, su historia pide al mundo que no olvide, que no ignore, que algún día ese sueño de regreso y dignidad puede volverse realidad. Me gustaría empezar con este cuento para poder cambiar un poco toda la narrativa que hemos observado y que se ha agudizado más a partir del 7 de octubre. No sé, ¿me puedes ayudar a cambiar? Ah, no, sí, empieza, por favor. El poder partir como de las vivencias y de los dolores que tienen las infancias, que son uno de los elementos más vulnerables de esta ocupación territorial. Considero que es de real importancia mencionarlas y durante el cuento menciono unas personas que llegaron a promover este mensaje de resistencia y que de cierta manera llegaron también a darles un apoyo de lo que era vivir en territorios ocupados. Y quiero también aclarar que esto no es desde una romantización, sino también desde una arista de la cual no se ha partido en las narrativas occidentales. Es por eso que me gustaría también platicarles un poco de cómo es que surge el movimiento de resistencia musulmana, que es Hamas,
Hamas surge de la primera intifada en 1987, después de también un brebaje de resistencias palestinas que dan pie a que Hamas surja, y surge también como un brazo más que militar, surge como un brazo político, que como también ya la doctora Doris mencionaba, ¿no? Se menciona únicamente a estos actores políticos y tanto a nivel como geopolítico e internacional, pero creo de real importancia referir quiénes son estos actores más allá de por ejemplo, Arafat, que es uno como de los actores como, y la OLP, más sonados dentro de el contexto de Palestina, ¿no? ¿Quiénes son entonces estos actores como Hamas que surgen de las entrañas por buscar también crear una resistencia a la recuperación de un territorio y de un retorno, ¿no? Un punto clave para comprenderlos y que es muy de real importancia es cuando ellos deciden hacer esta reestructuración de lo que es un movimiento, ¿no? Porque si bien sabemos, en 1988 ellos dicen ser parte de, pues, este movimiento musulmán, ¿no? Que como sabemos surge en Egipto y es una corriente que ellos seguían por esta parte del Islam, ¿no? De esta defensa del Islam. Y su carta, pues, fundacional señalaba la vinculación con esta hermandad musulmana, lo que la hizo, pues, establecer una genealogía y legitimidad de sus aspiraciones dentro de su propio proyecto histórico y político, ¿no? Que creo que de ese surgimiento de 1988 es del cual el Estado de Israel se defiende tanto de decir que el movimiento de Hamas es un movimiento antisemita, ¿no? Cuando en realidad el propio movimiento ha tenido muchos cuestionamientos internos y también ha hecho muchas reestructuraciones dentro del mismo. Y me gustaría pues también agregar a esto que el mismo movimiento y los mismos pues movimientos de resistencia pues no son homogéneos, y dentro de estos movimientos que no son homogéneos pues también se parte de que son cambiantes y que van en constante movimiento a las adaptaciones de los contextos geopolíticos que hay, ¿no? Entonces es también reconocer que dentro de estos movimientos de resistencia hay subgrupos que tienen actitudes y opiniones divergentes a la esfera real de lo que son los movimientos de resistencia, ¿no? Y eso es de muy notable punto a considerar para comprender la complejidad de lo que en realidad es Hamas. Un punto importante es el documento de principios y políticas generales que reestructuran en 2017, porque es ahí cuando Hamas decide cambiar esta narrativa de lo que era su plan de brazo político, porque si bien nosotros, por medio de las narrativas occidentales, sabemos que Hamas es un grupo terrorista, que solamente cuenta con un brazo militar, que es el que atenta contra las vidas de miles de israelíes. Cuando la realidad de lo que es este movimiento de resistencia va más allá de este brazo militar, que es justo el brazo social y político que ha tenido el apoyo de mucha población palestina. Y también es de pues, gran importancia mencionar que jamás ha sido el encargado de del establecimiento de escuelas, hospitales, eh, talleres para mujeres, clubs de cultura y deporte y acceso a servicios que las instituciones gubernamentales que en su momento contaba el territorio palestino no les pudo dar acceso. Y es también cuando surge pues este cuestionamiento por parte de la población palestina de que entonces los movimientos diplomáticos que creó la OLP para garantizar pues que ellos retornaran a sus territorios no estaba siendo efectivo, y es cuando existe también el cuestionamiento a todo lo que Arafat había propuesto desde sus políticas, ¿no? Y bueno, los acontecimientos antes del 7 de octubre creo que son muy claves y las narrativas occidentales nos nublan mucho al justo observar, como ya lo mencionaba también la doctora Doris,
cuántas muertes existieron en 2023 antes del atentado del 7 de octubre, ¿no? Claramente los acontecimientos del 7 de octubre se condenan y no hay justificación de ello ante la ley internacional. Sin embargo, también no podemos entonces olvidar, como lo mencionaba la doctora Dolores, la maestra Dolores, todo lo que la población palestina ha vivido antes del 7 de octubre. Todo el apartheid y toda el nivel de colonización que Israel ha cometido hacia esta población. Siguiente. Y bueno, en esta partecito, a Aguilar Silva, que menciona, jamás ha sido descrita con ideas y conceptos que, en lugar de reflejar la complejidad de su origen, parecen reforzar estereotipos y generalizaciones que ocultan de formas sutiles una islamofobia. El poder retomar esta parte en donde las narrativas no solamente de los medios, sino también académicas, se han ido y guiado mucho a esta parte de que jamás solamente es contemplado como un movimiento terrorista y de su brazo militar. Y considero como de real importancia que dentro de la academia y de los espacios donde se narran las historias del pueblo palestino, exista este cuestionamiento constante hacia tanto las narrativas orientalistas, islamofóbicas y también pues colonizadoras, ¿no? Siguiente. Y bueno, esta foto se me hace muy interesante, es una caricatura que sale en un artículo de Al Jazeera, que Al Jazeera ha sido un medio que ha colaborado mucho a hacer el contrapeso de, de lo que ha sido esta ocupación territorial, ¿no? Al Jazeera ha sido un medio que se ha dedicado también a dar difusión a la otra cara de la moneda de lo que pues han sido las resistencias de Palestina. Y siguiente, por favor. Ay, ah. Y pues dentro de mis reflexiones finales, pues me gustaría mencionar que existe el periodismo del vencedor. Y si la historia dominante a menudo no es la verdadera historia, sino simplemente la historia de los vencedores, que nunca intenta deconstruir historias, ponerlas en el orden correcto o añadir contextos relevantes para decir la verdad al poder. Y eso lo hacen solamente para exponer continuos excesos y agresión a la violencia de los dictatarios. Eso me gustaría cerrar un poco con esta frase de Krishman, porque creo que es muy cierta cuando habla que solamente existe la historia de los vencedores, que en este caso ha sido Israel y con toda la tropa de Occidente para pues hablar de que esa es la única historia que existe, ¿no? Y que si seguimos alimentando esa única narrativa occidental, donde el que es vencedor es el que tiene la verdad, entonces no estamos generando un verdadero cuestionamiento a el otro lado de la moneda, que son las resistencias e insurgencias que buscan, en este caso, el pueblo palestino que busca retornar a sus hogares y a su territorio. Y pues sí, eso sería todo. Muchas gracias. Entonces, le damos paso a Larisa Rosales. Es nada más cambio. Es esto, ¿no? Sí, Ok, entonces cuando quieras, Larisa. perfecto, muchas gracias. Bueno, igualmente quiero agradecer a todos los presentes y también me da mucho orgullo estar aquí compartiendo mesa con mis colegas. Y bueno, la ponencia que yo voy a tener, o esta presentación, va a hablar sobre el uso del derecho internacional por parte del Sur Global a favor de la lucha del pueblo palestino. Y la pregunta que guía esta presentación, si pueden apoyarme cambiando, por favor, gracias, es ¿hasta qué punto puede el derecho internacional servir a la lucha del pueblo palestino en la coyuntura actual? Y aquí es importante decir eso, si bien el derecho internacional ha jugado un papel desde el principio de todo este asunto, yo me voy a enfocar, como es en realidad el tema común de la mesa, en el genocidio actual en Gaza.
Y bueno, también me hago esta pregunta porque, como hemos visto, el derecho internacional en este contexto en específico, pero en general en cualquier otra situación internacional, ha servido en muchos casos para el poder hegemónico de Occidente. Sin embargo, pues estamos viendo que, bueno, siempre, en realidad, países del sur global siempre han estado ahí picando para poder ocupar estas herramientas y plataformas a su favor, pero ha sido sobre todo muy vocal lo que está pasando en las cortes internacionales, sobre todo en el caso de Sudáfrica, por ejemplo. Y entonces me pregunto si realmente se puede hacer algo desde esas plataformas internacionales. Y bueno, me inspiro en la frase de Audre Lorde, que dice que las herramientas del amo, refiriéndose a la esclavitud en Estados Unidos, nunca podrá desmantelar la casa del amo. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, entonces empiezo bueno, dando estos ejemplos muy breves sobre cómo en la coyuntura actual se ha ocupado términos de derecho internacional para legitimar lo que está haciendo Israel, lo cual desde un punto de vista jurídico es completamente, no tiene ninguna base, ¿no? Por ejemplo, escuchamos estas frases no solamente de una retórica de como en los medios sobre la defensa, sino que Israel ha dicho en muchas plataformas internacionales que tiene bajo el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, tiene el derecho a la legítima defensa, pero ni siquiera aplica en este caso porque la misma Corte Internacional de Justicia, en sus opiniones consultivas, ha dicho que una potencia ocupante no tiene el derecho a defenderse porque la potencia está ocupando el territorio. Entonces, ¿contra qué te estás defendiendo? Contra el territorio que tú estás ocupado, o sea, que tú estás ocupando. Es decir, jurídicamente no tiene ningún sentido. Ese derecho solamente aplica para estados-nación que están ejerciendo su soberanía en su propio territorio conforme a derecho, digamos. Entonces, ese argumento, no solamente como a nivel político-social no tiene sentido, sino incluso a nivel jurídico no tiene sentido tampoco. Y bueno, también lo que decíamos de la lucha contra el terrorismo y del orientalismo que ya hablaban mis colegas, pero también no tiene ninguna base jurídica, porque incluso suponiendo que claramente no lo es, aunque fuera una lucha contra el terrorismo, de todos modos aplica también el derecho humanitario. O sea, tampoco puedes asesinar a los civiles, aunque estuvieras combatiendo al mismo Hitler o a quien quieras, tampoco tiene una base jurídica todos estos argumentos de Israel. Y bueno, luego tenemos otros ejemplos sobre la doble moral en las cortes internacionales. Y aquí, cuando hablo de la Corte Internacional de Justicia y digo que hay una doble moral, me refiero no tanto a los jueces, sino a los estados que de ella forman parte. Y hay un ejemplo de un caso ante la Corte sobre genocidio que nada tiene que ver con Palestina ni con Israel. Es el caso de Gambia y Myanmar del genocidio de Rohingya. Pero lo traigo a la mesa porque en los estados, aunque no sean parte del caso, pueden, digamos, hacer un amicus curiae, que es que dan su opinión a la corte y le dicen cómo creen que la corte debería interpretar el caso y la ley, y la corte decide si tomarlo o no. Y es interesante este ejemplo porque países que son Canadá, Francia, Alemania, Gran Bretaña y Dinamarca, que bueno, sobre todo en el caso de Alemania y de Gran Bretaña, también Francia, a excepción de algunas últimas declaraciones que he hecho las últimas semanas, pero pues han sido muy renuentes a aceptar que esto es un genocidio y que esto es una crisis humanitaria, etcétera. Pero ellos en este caso, en noviembre de 2023, o sea, un mes después del 7 de octubre, pero antes de que Sudáfrica pusiera el caso de genocidio ante la Corte, ellos hicieron una opinión en este caso, diciéndole a la Corte que deberían, que para determinar si existe un genocidio o no, deberían poner especial atención a los crímenes que se cometen contra niños. Y bueno, contra eso, y también deberían poner especial atención a el desplazamiento forzado. Y que también deberían poner, para determinar si hay una intencionalidad, porque en el crimen de genocidio, como habrán escuchado, es muy importante ver que haya una intención de acabar con la población. Y bueno, eso es lo más difícil de probar porque en muchos casos se quiere que haya así como una política escrita. En el caso de Israel no es tan difícil porque pues el mismo ministro de Defensa lo ha dicho, pero en este caso estos países están diciendo como que se fije la Corte no en que haya una política escrita, sino como en las circunstancias. Entonces, bueno, estos argumentos perfectamente le dan toda la razón en el caso de Sudáfrica, de que en Palestina bueno, de que en Gaza se está cometiendo un genocidio. Entonces,
aquí hablo que hay una doble moral en el caso de los estados, porque por un lado en algunos otros conflictos o casos dan estos argumentos sobre cuándo se puede determinar que hay un genocidio o no, y por otro lado en el caso de Gaza, en el caso de Palestina, pues son renuentes a aceptar cuando es más que obvio que esto es un genocidio. Pero digamos que lo bueno, entre comillas, de una corte es que se basa en su misma jurisprudencia. Entonces, la Corte podría ocupar esos mismos argumentos de Alemania, de Gran Bretaña, etcétera, para determinar que hay un genocidio en Palestina. Entonces, yo quiero ver cuando salga la resolución en unos años y que la misma Corte esté citando a Francia y estos países para decir que Israel es un estado genocida. Pero bueno, y también cambiándome de corte, en la Corte Penal Internacional, sabemos también que hay unas investigaciones en el caso de Palestina, en el territorio palestino, y yo traigo como ejemplo de esta doble moral el caso de Ucrania, que, bueno, como saben, en 2023 el fiscal de la Corte, bueno, aquí es importante saber que el fiscal de la Corte puede solicitar órdenes de arresto, pero se hace una solicitud y luego hay unos jueces que están en una sala, eh, o sea, antes de que sean los jueces que lo determinen al final, pero el fiscal tiene que solicitar a una cámara específica si se pueden emitir estas órdenes de arresto o no. Y en el caso de Ucrania, cuando se emitieron las órdenes de arresto contra Putin, este permiso que dieron los jueces se hizo en 3 semanas, o sea, fue muy rápido, el promedio son 2 meses. En el caso de Palestina, todavía no se emiten ninguna órdenes, o sea, si bien fue mediático que se emitieron órdenes de aprehensión contra Netanyahu, en realidad todavía no se aprueban, solamente se hizo una solicitud, ningún juez lo ha aprobado todavía. Bueno, la que sigue, por favor. Entonces, eso es nada más como para mostrar esto, como esta doble moral, ¿no? De que existe en los estados que participan en las cortes y también en el fiscal de la Corte Penal Internacional. Bueno, a pesar de esa doble moral y de ese uso colonial y orientalista de estas plataformas, aún así el sur global pues las aprovecha, ¿no? Y sabemos que en espacios como Naciones Unidas, pues la mayoría de los países son países del sur global y que son aliados de la causa palestina. Entonces, pues bueno, aprovechan estas mayorías para ciertas cosas. En el caso de la Corte Internacional de Justicia, ya mencionaba el caso más sonado, es el caso de genocidio que puso Sudáfrica contra Israel en 2024. La Corte ha emitido ha ordenado en 2 ocasiones, en enero y en mayo, a Israel que tiene que dejar que pase la ayuda humanitaria, que tiene que respetar a los civiles y que tiene que parar su ofensiva militar en Rafah. Claramente Israel no ha hecho caso a esto. Y bueno, también otro acontecimiento reciente fue la opinión consultiva que salió en julio, aunque en realidad esta opinión consultiva lo que dijo la Corte fue que es ilegal la ocupación de Israel, ¿no? Pero en realidad esta opinión consultiva surge de una petición que hizo la Asamblea General en 2022, o sea, es previo a lo que está pasando en Gaza, pero bueno, salió apenas, entonces digamos que forma parte ahorita de la coyuntura. Y otra cosa que está pasando en la Corte Penal Internacional, lo que ya dije, está la investigación del Estado Palestina, que es la que, según esto, emitió órdenes de aprehensión contra Netanyahu, lo cual no es cierto. Bueno, no es cierto en cuanto a que todavía no se aprueban. Y esa investigación en realidad empezó desde 2021, pero hasta ahorita es que apenas están empezando a ver algunos como avances, entre comillas. Y bueno, y en la ONU, como sabemos, como ya decía, la Asamblea General, pues como la mayoría de los países del sur global, siempre están intentando ayudar o apoyar la lucha de liberación. De nuevo, sin mucho éxito. Las últimas resoluciones al respecto fueron en diciembre y en septiembre, y pues aprobadas mayoritariamente, condenando lo que está pasando en el territorio, en Gaza específicamente. Y bueno, pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, los posibles efectos de esto que está pasando, y pongo un signo de interrogación porque pues no sé qué tanto efecto pueda tener, ¿no? Pero uno de ellos son el cese de exportación de armas. Claro, me apuro. Son el cese de exportación de armas de algunos países, pero de nuevo un signo de interrogación enorme porque los países que han parado la exportación de armas son países como Países Bajos, Francia, que ni siquiera exporta armas, Italia y España, que exporta menos del 1%. Y realmente las armas que ocupa Israel vienen el 70% de Estados Unidos y el 30% de Alemania, y pues ellos no van a parar nada. A pesar de que Estados Unidos ha dicho
que lo va a considerar si es que Israel no toma en cuenta no les hace caso, pero en realidad sabemos que no lo va a parar. Luego igual bueno, y digo que es un posible efecto porque cuando han decidido parar esta exportación de armas, por ejemplo, en el caso de Bélgica o en el caso de Países Bajos, han citado a la Corte Internacional y han dicho que pues no quieren ser cómplices en un posible genocidio. Entonces, digamos que por eso digo que puede ser un efecto de lo que está pasando en las Cortes. Luego, bueno, ha habido toda una movilización del aparato de Naciones Unidas. Siempre estamos viendo a diferentes agencias, a la ACNUR, a UNICEF, a UNRWA, etcétera, condenando. Hemos visto también a los relatores especiales como Francesca Albanese, que es una de las más vocales al respecto, diciendo que esto es un genocidio y condenando. Eh, y, y bueno, todo esto al final podría dar como una legitimación a nivel político para que los estados y ciertas como autoridades se sientan con más respaldo para condenar lo que está pasando con Israel, ¿no? Y también podría dar una legitimación a que haya una discusión, no sé, en el caso de las universidades, que muchas veces han sufrido censura, pues podrían tener como esta legitimación para decir, a ver, no es una opinión personal, sino realmente es lo que está pasando internacionalmente, es lo que se está discutiendo en las cortes, etcétera. Pero, y ya pasamos a la siguiente y con esto concluyo, eh, pues vemos que, retomo mi pregunta de investigación, hasta qué punto el derecho internacional puede funcionar y a lo que intento como responder, aunque en realidad es algo que queda completamente abierto, es que pues el sur global sí está ocupando estas herramientas, ¿no? Y se está apropiando de ellas de una manera pragmática, ¿no? Que sí son una herramienta históricamente colonial y hegemónica, pero pues están ahí, ocupémosla. En derechos humanos ocupan mucho esto de name and shame, que es nombra y avergüenza, ¿no? O sea, que es como, ya te dije que tú estás haciendo un genocidio y qué pena contigo, pero pues más allá de eso, a veces no tiene mucho efecto, pero por lo menos nos sirve para señalarte y para decir que estás haciendo mal. Y lo que ya decía hace rato puede dar como cierta legitimidad. Pero la limitación es que realmente queremos, eh, como que realmente queremos ocupar esta legitimidad, o sea, queremos que alguien como este señor que está aquí en la foto sea el que diga como si se está cometiendo un genocidio o no, y si no lo dice este señor, entonces no se está cometiendo un genocidio y entonces la causa palestina no es legítima, porque como que eso contrasta con lo que estábamos escuchando de mis colegas, de todas las anécdotas y las historias, y también lo que se decía en la mesa pasada la doctora Doris. Pues esas narraciones y esas historias de la gente civil deberían ser suficientes, ¿no? Para condenar lo que está pasando en Palestina y en Gaza específicamente. Entonces, como que, ¿por qué necesitamos que unos jueces lo digan, no? Aunque es verdad que los jueces de las Cortes Internacionales no son como este señor, o sea, si vienen de otros países y en realidad se basan en información que les da la sociedad civil internacional, pero aún así es como cuestionar por qué tenemos que esperarnos a que estas instituciones lo condenen, ¿no? Cuando claramente debería ser más que condenable. Y bueno, también sabemos que ha habido ineficiencia, ¿no? O sea, a pesar de que ya han habido avances en la Corte Internacional de Justicia, como dije en enero y en mayo, pues Israel no ha cambiado nada. Y en el pasado también no se ha hecho caso de muchas resoluciones de las Cortes. Entonces, pues no sé qué tan eficiente sea, pero aún así lo están ocupando y pues creo que es uno de los muchos espacios de lucha que deben ocuparse para seguir abonando a la causa del pueblo y de la liberación palestina. Es todo, muchas gracias. Muchas gracias. Unos 5 o 10 minutos para responder preguntas. Abro al público si tienen alguna pregunta, ¿sí? Sí, justamente hablando de estas contradicciones o estas aporías en las que puede caer el derecho internacional, me pongo a pensar en el caso de España, que fue puesta contra las cuerdas cuando se posicionó a favor de Palestina, cuando tiene pues esta cola que le pise, que es el caso del Sáhara español. No sé si podríamos comentar un poquito de esto. Y eso. No sé. Si hay alguien más que tenga alguna pregunta. Oye, no, acá me estaba recordando el autor, creo que Gideon Levy o Rashid Khalid, no sé si le va tanto últimamente, pero el título de
de su artículo que algo lo leí, no tan detenidamente, es cómo puede vivir la sociedad israelí con el genocidio, o sea, con lo que está haciendo los palestinos. Y entonces justamente él responde, porque hay una campaña, ha habido un proceso de deshumanización de los palestinos. Y entonces Nico Pérez, si lo dice, en los textos, estudios desde la primaria, imagínate, de Israel, les enseñan que los palestinos son, bueno, todo lo que dijeron del orientalismo, ¿no? Que son atrasados, que si apenas, como dice, si muchos si pagan impuestos, que son ¿no? Entonces es interesante, dice, ¿cómo pueden vivir tan tranquilos? Porque ven a los palestinos como animales. Muy fuerte está, pero es terrible, porque es cierto que ponen, no les importa, no creo que les importe, están apoyando. La mayor parte, desgraciadamente, de la sociedad israelí es sionista, ¿no? Y cuando hubo estas tremendas, ¿se acuerdan? Manifestaciones porque se iba a hacer la reforma judicial y todo eso, de 500.000 o qué sé yo, en ningún momento, en pleno genocidio, ¿no? Y otras veces también, en pleno genocidio, no hubo una voz que se acordara de los palestinos, de lo que lo están masacrando, y no era su reforma por la que Netanyahu no concentrara tanto poder, lo que fuera. Pero en esas manifestaciones tú podrías haber pensado que era la oportunidad para que alguna demostración de sensibilidad es absolutamente cero. Entonces, es una deshumanización de ellos también, a su vez. Eso es sumamente grave lo que está pasando. Entonces, claro, nacen así y ahorita son soldados y van, y las atrocidades que hemos visto, ¿no? Cómo están matando, destrozando, sacándose fotos con los muertos, o sea, pero sí me acordé de este proceso de la deshumanización muy grave en la sociedad argentina. ¿Alguien más que...? Sí. Para cualquiera que quiera responder, ¿por qué creen que la narrativa sionista ha logrado por tanto tiempo, aunque quizás ahorita ya no sea así el caso, mantener pues el control, ¿no?, de la representación de los palestinos? Y si creen también que los palestinos tienen como una necesidad de expresar, y de dónde surge esa necesidad, de expresar y mostrar lo que les sucede, de alguna manera, ¿no? O sea, a través de la poesía. Bueno, y a mí ya nada más me gustaría como, pensando en todo esto, ¿cómo es posible romper este discurso, ¿no? Que es de lo que nos hablan, un poco el derecho internacional se da como una solución, pero realmente retomando el comentario de la doctora Doris, cuando la educación, o sea, el Estado de Israel lleva tantos años educando niños en esta ideología sionista, cuando lo comparamos, por ejemplo, con el Holocausto, no había realmente esta instrumentalización del discurso, ¿no? Era un discurso mucho menos asentado o enraizado, y también está la parte de que fue un crimen contra una población blanca, ¿no? Aquí estamos hablando además de la dimensión orientalista, entonces esa sería como mi pregunta para la mesa. Quien quiera empezar, si bien yo puedo empezar con la primera pregunta. Sí, claro, o sea, podríamos pensar en muchísimos otros ejemplos sobre cómo hay una doble moral y una hipocresía en las instituciones internacionales, y pues el caso de España es muy claro con el caso del Sáhara Occidental. Eh, Eso pasa con todos los países, ¿no? Siempre están condenando lo que pasa allá y reconocen la autodeterminación, el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino, pero no del pueblo saharaui. Entonces sí, estoy completamente de acuerdo. Y pues también en términos como específicos, no sé, genocidas, pues también está el caso de los uigur en China, muchas otras poblaciones que también, digo, no como a la escala que estamos viendo ahorita en Gaza, pero que son sistemáticamente asesinadas y que se podrían considerar un genocidio también. Y pues y esos países no se muerden la lengua cuando tienen que condenar a otros, pero no se fijan en lo que está pasando al interior. Entonces, sí, por supuesto que podríamos pensar en muchos ejemplos como en el caso de España
para ver esta hipocresía. Bueno, ahí me gustaría responder justo lo que, un poco, ¿no? De lo que contestaban antes, pero no sé si después también quieran decir algo. Pues, o sea, yo creo que justo Israel durante mucho tiempo tuvo como el control sobre esta narrativa, porque, pues por todo el poder, ¿no? Que ha tenido el orientalismo, ¿no? O sea, al final creo que hay esta creencia de que, como muy arraigada en general en las sociedades, ¿no? De ver al Medio Oriente como lo otro, ¿no? Como lo que está lejos, como lo que no nos incumbe. A no ser que estas narrativas pues empiezan a cuestionar y se critican, pero creo que todavía ese cuestionamiento es en círculos pequeños, ¿no? O sea, definitivamente como entre el grueso de la población todavía hay muchos estereotipos y pues creo que Israel justamente ha aprovechado esos estereotipos eh, para hacer como todas estos símiles sumamente reduccionistas y además también justo con lo que comentaba Mariela hace un momento, pues parte de su discurso siempre ha sido, creo, recurrir como a este antisemitismo, ¿no? O sea, y ahora lo vemos también, no solamente, o sea, creo que lo podemos ver en que las personas que en las mismas universidades o en otros espacios, cuando el discurso sionista lo que hace es también etiquetar de antisemita a las personas que apoyan a la causa palestina, ¿no? Entonces, eso lo veo por un lado, y por el otro justo pensaba también pues en toda la lógica nacionalista que tiene el propio Estado de Israel, ¿no? O sea, toda esta lógica de justo la narrativa que ellos mencionan, la historia, cómo es que ellos la cuentan, y cómo es que vuelven a esta idea de que los judíos tienen este derecho eterno al territorio de Israel, ¿no? Sin hacer como un análisis crítico y sin pensar que, bueno, pues evidentemente no eran las mismas personas, las mismas poblaciones que en su momento lo llegaron a habitar y obviamente no había una conciencia nacional, ¿no? Pero pues parte de esta narrativa nacionalista justamente es, creo, recaer en todos estos mitos, ¿no? Entonces, sí, y creo que también es muy evidente cómo dentro de la sociedad civil, pues el sionismo es un motivo de orgullo, ¿no? O sea, creo que dentro de las narrativas críticas, justo se busca mucho hacer este énfasis en que, bueno, este es un estado sionista y el sionista el sionismo, perdón, se ve desde una perspectiva crítica, pero para la sociedad civil ser sionista es algo de lo que pues luego suelen estar muy orgullosos, ¿no? Entonces sí, creo que ahí ha tenido, eh, o sea, ahí se ve, ¿no? Pues el éxito de las narrativas nacionalistas y coloniales. Ya, bueno, yo podría agregar que creo que uno de los factores que ha sido crucial en el dominio de la narrativa de Israel es el desconocimiento que hay sobre, o que había, todavía sigue habiendo realmente, sobre el Islam, porque precisamente la idea es pintar a los palestinos solamente como musulmanes principalmente, y a partir de ello, pues, reducirlo a una serie de estereotipos, ¿no? Y por otro lado, pues como Patti dice, pues la propaganda pro-israelí en realidad ha sido todo un sistema muy complejo, ¿no? Que va desde cuestiones como por ejemplo la promoción turística de decir Israel es la tierra como ancestral de los judíos, hasta cuestiones un poco más minuciosas que nosotros podemos incluso encontrar en libros o en textos académicos donde, no sé, por ejemplo, pues yo siempre recurro como a este ejemplo, ¿no? El libro que publicó el Fondo de Cultura sobre los rollos del Mar Muerto es un tema que es sobre la historia de la religión, pero ahí podemos ver una narrativa en donde está pintando justamente cuestiones estereotipadas como los judíos están rescatando estos rollos para su estudio porque son parte como de los pueblos civilizados.
En cambio, quienes lo encontraron, los beduinos palestinos que lo encontraron, los que lo querían vender, ¿no? O sea, cuando nosotros decimos, bueno, si nos ponemos en el papel, ¿cómo se llama? De decir, son modos de vida distintos, obviamente los beduinos querían sacar un provecho de algo que no tenían, idea, ¿no? Pero justamente la retórica es, vean cómo estos bárbaros, están, siendo esto, ¿no? Pero bueno, el punto es, realmente es muy compleja y muy elaborada la propaganda política. Y quería decir algo sobre la Corte Penal Internacional, ¿no? Este, leí hace poco precisamente lo que tú dices, que la Corte Penal Internacional es occidental. Y debe recibir unas presiones enormes, y lo dijeron, ¿no? No debe, sino que eso ya es una noticia pública, ¿no? Que han recibido muchísimas amenazas a sus familiares, etcétera, etcétera, a ese nivel. Y me imagino que la Corte de Justicia Internacional igual. Entonces eso explica que no hay todavía sentencia, o sea, no está aprobado, ¿no? Hay sentencia, o sea, la orden de arresto, pero que eso, quién sabe si se va a cumplir, porque son muy grandes las prisiones y muy grande el poder cristianista. Entonces, hay maneras de suspender eso, no sabemos. Sería una lástima, ¿no? Porque escribió, no sé, le mandaron una carta abierta, no sé si ustedes la conocieron, pero no trazo ahora el nombre, no sé si es de un gobernante griego. Precisamente les dice a los dos, les dice, ustedes son las dos grandes instancias judiciales, ¿no? De Naciones Unidas, y han hecho un gran papel, o sea, muy importante. La Corte Internacional de Justicia, decir que es el territorio ocupado, todo eso fue un avance, ¿no? Dice, pero tienen que ir más allá, y tienen ustedes que presionar, como diciendo lo que tú decías, ¿no? Pero todavía porque si no, lo que nosotros vamos a tener como resultado, o sea, todos estamos peligrando con esto de Gaza, no, no nada más Gaza y que está lejos, no, todos estamos peligrando, dice, y si queda en la impunidad total como está quedando este genocidio, vamos a ver genocidios muchos peores del mismo Israel o de otros mismos estados que se van a querer hacer, porque entonces sí le hace una carta muy fuerte para estas dos instancias, como diciendo precisamente vayan adelante porque por lo del arresto o por lo, ¿no? Es una potencia ocupante, se mofa, no les importó absolutamente nada. O sea, es que es impunidad, saben que pueden hacer lo que sea porque hay una impunidad total, ¿no? Desde el principio, de cualquier acción que hagan. Bueno, yo respondiendo un poco como a la pregunta de la necesidad de los palestinos por demostrar lo que están viviendo, creo que parte mucho también de lo que Daniel nos compartió, ¿no? Como de sus anécdotas y verlo, ¿no? Como desde el uso de la deshumanización del lenguaje que ha sido muy visible por medio del recuento de las muertes, ¿no? Creo que por medio de esa constante deshumanización, por decir, son tantas muertes, se pierde mucho también este otro lado, como desde la vivencia de las personas palestinas, de lo que está pasando, ¿no? Y también Larry mencionaba esta parte debería bastar con el simple hecho de lo que nos están contando que están viviendo para condenarlo, ¿no? Entonces, pues igual retomar un poco pues me hace como muy fuerte también tu pregunta de cómo es posible romper con este discurso cuando también hemos observado que se le ha atacado constantemente pues a los periodistas que están en el campo, los campos del pueblo, ¿no? Bueno, en los territorios ocupados palestinos, sí, en Gaza, y también pues en Cisjordania, ¿no? Entonces creo que también pues es como muy fuerte el ver cómo también las personas que por medio de redes sociales, que ha sido un elemento clave, creo, desde el 7 de octubre para dar a conocer toda esta otra lado del genocidio, están tratando de censurarlos, ¿no? Y están tratando de censurar todo el acceso posible a la verdad
Y a eso que pues les decía hace rato, ¿no? Que el periodismo solo es como del vencedor, o sea, del que está colonizando, y va a ganar, o sea, y va a hacer todo lo posible porque sea esa la verdad, ¿no? Entonces eso pues es muy complicado y difícil de observar desde una pantalla, ¿no? Sí, y también, bueno, solo para expresar mi acuerdo con lo que acaba de comentar alguien de la audiencia, perdón que no pueda decir quién, lo que pasa es que pues no sé sus nombres y no veo, pero alguien de la audiencia lo dijo, que sí, lo que está pasando en la Corte Penal Internacional y que hubo muchas amenazas al fiscal y a su familia, pues sí, es completamente condenable. Al final, pues todas las personas somos humanas, entonces pues claro que cuando tenemos ese tipo de cosas nos da miedo, pero no sé, a diferencia de, por ejemplo, un periodista que tiene o sea, lo hace también es su trabajo, ¿no? Pero también tienen como esta entrega están sacrificando pues la vida. Y en el caso de las personas que están en estas cortes internacionales, también están expuestos a un riesgo, pero diría que pues ellos como de lo que ellos se jactan, de lo que el derecho se jacta es que es neutral, ¿no? Y que no se fija en la parte política, lo cual claramente sabemos que no es cierto. Pero entonces eso es como lo que llama la atención, ¿no? Como por qué, si tienes todos los elementos jurídicos para seguir esto adelante, ¿por qué no lo haces, no? Y claro que está toda esta parte humana detrás y política, pero eso es como justo, o sea, lo que podría ser muy poderosas esas herramientas es esto de que el derecho se supone que tiene que ser igual para todas y todos y todes. Entonces, pues estas personas también, lo bueno de estar como en otros lugares aislados es que pueden tener esa protección, ¿no? Que sus familias pueden acceder a esa protección y ellos tienen que mantener esa neutralidad, que sabemos que no existe, pero que debería, para seguir adelante con todos los procesos jurídicos que están ahorita en marcha. Pero sí estoy completamente de acuerdo con el comentario. Dice Desmond Tutu, arzobispo, ¿no? Creo que hace poco Ajá. falleció de Sudáfrica, ¿no? Él tiene esta famosa frase, ¿no? Dice, si eres neutral en situaciones de conflicto, estás del lado de la oposición. Así que no dejemos que alguien te diga que soy neutral, porque si eres neutral en una situación de justicia, de justicia, y dice que neutral, estás tomando el lado del opresor. Fantástica, siempre a mis alumnos se los empezaba con eso. Cuando empezaban de que, ¿no? La actividad, que imparcialidad, que neutral, que no me meto. Pues muchas gracias a la mesa. Pues,